a esfuerzos combinados por carga excéntrica y lo que es el núcleo central. Hoy vamos a entrar al tema 2b, que se refiere a la flexión asimétrica. La flexión asimétrica o esviajada es una flexión que se da en las secciones con respecto a los dos ejes. Esta flexión puede darse por que existen momentos con respecto a los dos ejes o un momento que no esté contenido en el plano que contiene a los ejes centroidales y principales, sino en un plano inclinado, del cual al descomponer tendremos momentos respecto a los dos ejes centroidales. También se podría dar por la asimetría de la sección, de tal manera que esta asimetría provocará que aparezcan también esfuerzos respecto a los dos ejes centroidales. Se pueden dar en la flexión esviajada en vigas simétricas, que pueden ser simplemente simétricas, de sección, ¿no? En vigas de sección simplemente simétricas, doblemente simétricas, o también en vigas de sección asimétrica. Para ver este contenido, nosotros vamos a ver dos métodos. El método de los ejes centroidales y principales quiere decir que los ejes deben estar aplicados en el centroide de la sección y además deben cumplir la condición de que son principales. Un segundo método que se refiere al método de ejes centroidales simplemente. O sea, no necesariamente tienen que ser principales, solo que estén aplicados en el centroide. También se podrá desarrollar una teoría para determinar los esfuerzos en las secciones. Entonces vamos a empezar el análisis con el método de ejes centroidales y principales. Para esto, los ejes X y Y deben estar colocados en el centroide y además deben necesariamente, inevitablemente, deben ser principales. Esto se puede determinar por inspección visual si es que la sección es simétrica con respecto a uno de los ejes o a los dos de los ejes. La teoría dice, si uno de los ejes es de simetría, dice este es eje principal, consecuentemente el eje perpendicular a este, aplicado en el mismo centroide, es también principal. También se puede determinar o se puede verificar que estos ejes son principales cuando el producto de inercias respecto a estos ejes que están aplicados en el centroide, perpendiculares entre sí, da igual a 0. El producto de inercias, Ix y Y, es una característica geométrica que puede ser menor a 0, igual a 0 o mayor a 0. En cada caso representan un estado de comportamiento de la estructura. Entonces, si este producto de inercias es diferente de 0, deberemos, para aplicarle este método de centroides y principales, generar una rotación de los ejes para conseguir que los ejes se conviertan en principales. Entonces, vamos a empezar
con el análisis de secciones simétricas. En secciones simétricas, simplemente o doblemente simétricas, el producto de inercia siempre es cero. Si supongo que esta sección, tengo aquí, y quiero determinar el esfuerzo en este punto P cuando el momento está aplicado de esta forma, con un ángulo alfa respecto al eje centroidal horizontal X y Y, el punto P ubicado a la distancia XP del eje y a la distancia YP del eje horizontal XP. Para generar la formulación matemática en este tipo de elementos, secciones simétricas, previamente debemos convenir los signos para su aplicación en esta metodología. Entonces, la convención para este tema va a ser el siguiente. Los ejes X y Y centroidales serán positivos cuando vayan hacia la derecha en X y hacia abajo en Y. Ejes positivos. Los momentos representados gráficamente por vectores de doble punta serán positivos cuando el momento en X tiene la doble punta en dirección del eje positivo X. Esa dirección. M, Y, momento en Y positivo será cuando el vector momento de doble punta tenga la dirección o el sentido del eje positivo Y. Ejes positivos, momentos positivos. Por otra parte, también debemos convenir respecto a las curvaturas. En el plano YZ, Z siendo el eje longitudinal, el Y el vertical, en ese plano, dice la curvatura en Y, calle, va a ser positiva cuando se curve de esta forma, en el sentido longitudinal. Todo lo que queda arriba del elemento está en tracción, genera una curvatura convexa y la parte inferior hacia el eje positivo Y genera una curvatura cóncava, comprima las fibras de esta parte inferior. A ese tipo de deformación o curvatura generada por deformación, cuando se le aplica las cargas en la estructura, va a ser positivo. En el otro plano, en el plano XZ, la curvatura KX va a ser positiva cuando en el sentido positivo del eje X genera una curvatura cóncava y la convexa en el otro lado hacia el eje X negativo. Entonces, bajo esta convención, podemos determinar los esfuerzos en una sección doblemente simétrica. Para eso, voy a tomar una sección doblemente simétrica como la que les muestro aquí. Aquí tengo una sección de la figura 25622. Esta es una figura en la que he colocado en el centroide de los ejes. El eje X es de simetría. Lo que queda arriba es exactamente igual a lo que queda abajo. El eje Y también es de simetría. Lo que queda a la izquierda es exactamente igual a lo que queda a la derecha. Entonces, los dos ejes son de simetría. Lo que quiere decir, esta es una figura doblemente simétrica. Si en esta figura doblemente simétrica, cuando sus dimensiones son B, el ancho del ala superior y del ala inferior, el espesor de las alas T sub 1, la altura del nervio central H y el espesor correspondiente del nervio central igual a T1. Y cuando le aplico los momentos positivos sobre esta sección, quiero determinar el esfuerzo en un punto N, aquí, que está ubicado a la distancia XN del eje Y y a la distancia YN del eje X.
Entonces digo, el esfuerzo en este punto, en la dirección Z, sigma Z, en el punto N, va a ser igual al esfuerzo que me genera el momento X. Este momento X hace esta operación, tracciona todo lo que queda arriba del eje X y comprime lo que queda abajo del eje X. El punto está abajo, por tanto este momento hace esta operación, comprime en este punto. Compresiones negativas, menos. ¿Quién genera este momento en X? Sobre la inercia con respecto a este eje de flexión y X. Y la distancia de este eje en forma perpendicular al punto N, Y sub N. Ya tengo el esfuerzo que me genera el momento en X. Le sumo algebraicamente el momento que me genera, o el esfuerzo que me genera el momento sobre el eje Y. Este momento hace esta operación. Tracciona todo lo que queda aquí y comprime este lado. El punto N está a este lado, tracción. Más, por ser tracción, más MY sobre IY y por la distancia de este eje al punto, XN. Ecuación que me permite determinar el esfuerzo en cualquier punto en una figura como esta doblemente simétrica, donde los ejes centroidales son de simetría y por tanto son principales. Si yo quiero determinar la posición del eje neutro, la posición del eje neutro es un eje, una línea, un plano, sobre el que cualquier punto que esté contenido en él es de esfuerzo cero. En otras palabras, es la transición en la sección de un tipo de esfuerzo a otro. Para determinar esto, podría tomar sobre un eje imaginario, me imagino un eje que va a ser el eje neutro, tomo un punto sobre ese que va a ser esfuerzo cero. Coloco sus coordenadas de ese punto y planteo en esta ecuación. Digo, el esfuerzo en la dirección Z en el punto E, que voy a decir del punto sobre el eje, ha de ser igual a menos el momento en X que genera la compresión, el momento sobre inercia en Y, y la distancia del eje X al punto E, eso será Y sub E, más este momento sobre esta inercia y por la distancia de aquí al punto, supongamos está aquí el punto, XE y XE. Eso debe ser igual a cero, puesto que este punto está sobre el eje neutro. Entonces esto igual a cero. Aquí está. Esfuerzo en la dirección Z en el punto E. Es el eje neutro. Aquí he marcado un puntito E. Sus coordenadas de ese punto E que están sobre el eje neutro son XE y Y sub E. Entonces digo, el esfuerzo en este punto va a ser igual a cero. Y es igual a menos este momento sobre esta inercia por esta distancia, más este momento sobre esta inercia y por esta distancia XE. Y eso debe ser igual a cero. De aquí despejo YE sobre XE y voy a tener MY y XY y sobre MX. ¿Perdón? Nada. ¿Perdón? ¿Alguien dice algo? Yo analizo este comportamiento aquí y he encontrado a partir de esta consideración que Y sub E sobre X es igual a M Y por IX sobre Y sobre MX. Analizo aquí este eje neutro respecto a este eje. Esta distancia es YE y esta distancia es XE. Entonces, si a este ángulo le llamo beta, digo el tangente de este ángulo, tangente de este beta, ha de ser al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, tangente de beta va a ser igual a Y sub E sobre X sub E. Lo que quiero decir aquí, esta es la tangente de beta. Si Y sobre
y E sub E sobre X sub E es tangente de beta, entonces tangente de beta será igual también a esto. De ahí igualo a esto y ya tengo este ángulo. Despejo simplemente de aquí beta. Digo beta, este ángulo va a ser al arco tangente de esta cantidad. Y de esa forma he encontrado la posición del eje neutro. Este ángulo beta se mide a partir del eje horizontal X. Betas positivos, o sea, valores positivos de beta en el sentido horario y valores negativos de beta en el sentido antihorario a partir del eje X. Esto por la convención de signos, por estas coordenadas X positivo y E positivo. ¿Vale? Y de esa forma hemos visto la metodología para determinar los esfuerzos en flexión esviajada en figuras doblemente simétricas o simétricas, que es lo mismo. No es lo mismo, pero esta teoría es aplicable tanto flexión pura en vigas doblemente simétricas o simplemente simétricas. Sea en las doblemente simétricas o simplemente simétricas, los ejes centroidales son principales, puesto que algunos de ellos en las simplemente simétricas, uno de ellos es de simetría y ese es principal, y el perpendicular también es principal. Y en las doblemente simétricas, las dos ejes son principales, directamente porque son ejes simétricos. Esa es la teoría en vigas doblemente simétricas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Nada. Calladitos. Parece que les ha afectado la pandemia, ¿no? No, Inge, es que todo está clarito y usted está inspirado, no lo queremos. Ya, entonces está bien. Entonces vamos a hacer una aplicación numérica o un ejercicio de aplicación, no una aplicación numérica. Sí. Para eso voy a plantearles un ejercicio de una sección similar y igual en el que hemos analizado y encontrado las ecuaciones matemáticas que nos permiten determinar tanto el esfuerzo como la posición del eje neutro. Dice el problema. En una sección transversal doblemente simétrica y de viga de acero de las siguientes dimensiones: B 5 centímetros, T1 1 centímetro, H 8 centímetros, T2 1 centímetro, sometida a la acción de un momento flexionante M igual a 25.000 kilogramos centímetro, que actúa en el plano inclinado MM, que forma un ángulo alfa con el eje centroidal principal vertical Y de 55 grados, como se muestra en la figura 2562. Determine los esfuerzos en los puntos A, B, C, D. Aquí está la figura 2562. Una figura doble I, una I, con alas iguales. La ala, el ancho de ala igual a 5 centímetros. El espesor de la ala, 1 centímetro. La altura del nervio central, 8 centímetros. El espesor de este nervio, dice, 1 centímetro. Dice que esta figura está sometida a la acción de un momento de 25.000 kilogramos centímetro que actúa en un plano así, es el plano. NMM, que forma un ángulo alfa con el eje centroidal principal Y. Ahí está el eje centroidal vertical y el ángulo alfa. Y es el plano MM, sobre el que está el momento correspondiente. Dice, en estas secciones, condiciones nos piden determinar el esfuerzo en este punto. En este punto,
en este punto y en este punto. Para la solución de este problema, dime. ¿Por qué siempre tomamos el eje Y hacia abajo y no hacia arriba? ¿Qué diferencia hubiera en eso? ¿O es que Hay podemos diferencia. Hay diferencia. Yo tengo esta teoría preparada con estos ejes, a la derecha positivo y abajo positivo. ¿Por qué he tomado esa decisión? Porque resulta con estos sentidos de los ejes, más o menos los esfuerzos les va a dar con mejor interpretación del comportamiento para propósitos de diseño. Un poco queremos meterles en ese pensamiento. Pero no hay nada que diga que no puedes hacer con otra convención. Si convienes estos ejes, esto arriba y esto a la derecha, también puedes hacerlo. Pero tienes que adecuar toda tu teoría para esas condiciones. ¿No? Entonces, tus momentos, tus curvaturas, todo tienes que adecuar para esta condición. Yo he adecuado para esta condición. X a la derecha y abajo positivos. Para eso, el momento, estoy tomando este como cuadrante positivo. Si tomo arriba, este va a ser cuadrante positivo. Y entonces, para eso estoy tomando que aquí el momento es positivo, en X el momento positivo, y la curvatura en el sentido longitudinal hacia abajo sobre este eje, el calle positivo, y hacia este lado, la curvatura positiva en X. Si yo cambio el sentido, supongamos este y este, tomaría este como el eje positivo o el cuadrante positivo. Por tanto, ¿qué tendría que hacer? Que mis momentos podrían ser, por ejemplo, este positivo, este positivo. Mi curvatura podría ser inversa. Podría ser que hacia arriba sea la concavidad en la curvatura en Y. En curvatura en X no habría problema, seguiría siendo esto. Y entonces para esta convención, los giros también debo adecuar para estas condiciones. ¿No? Entonces, el giro para esta condición probablemente me va a dar positivo en el sentido antihorario. Y en el sentido horario va a ser negativo. ¿No? Entonces hay que adecuar para cargas. No es que no se puede siempre. Siempre se puede desarrollar. Entonces, la razón es esa, porque yo he preparado con estas direcciones de ejes. Y tengo otras razones más que en su momento les voy a ir explicando. Bueno, una vez que tengo el enunciado, el problema, las dimensiones, el momento, para la determinación, el primer paso es que yo determine su posición del eje neutro. Para eso tomaré unos ejes referenciales para determinar. En este caso particular tal vez no habría necesidad al ser doblemente simétrico. El centroide va a estar en la mitad de su base y la mitad de su altura. Por tanto, no hay necesidad. Pero sin embargo vamos a plantear en la solución. Entonces estoy tomando unos ejes referenciales U y B. Y a partir de eso determino el centroide. Como es una figura compuesta, pero de tres elementos simples, de tres áreas, podría convertirlo así, esta área en uno, esta parte del nervio como otra área y esta parte del ala inferior como otra área. Y entonces ahí le aplico a Steiner, ex paralelos, digo, UG va a ser igual a la sumatoria de esta área por esta distancia de este eje al centroide, más esta área por esta distancia de aquí al centroide, más esta área de aquí en U a ese punto. Todo eso dividido sobre la sumatoria de esta área, más esta área, más esta área. Y eso me da 2.5. Si quiero determinar analíticamente, aunque por simple inspección, al colocar sé exactamente como esto es 5, esto es 10, esto es 8, 1 y 1, 10. Entonces, como es una figura doblemente simétrica, su centroide, su posición del centroide en el
con respecto al eje vertical va a ser esta distancia y va a ser la mitad de esto. 5 entre 2, 2, 5. Ahí. La parte vertical, esta distancia BG, va a ser directamente la mitad de toda esta altura. Esto es 1 más 8, 9 más 1, 10. La mitad, 5. Y aquí, haciendo el análisis, también puedo determinar de esta forma. Entonces, una vez que he determinado el centroide, coloco los ejes centroidales, X y U, que se encuentran a la distancia UG y BG. El momento en este punto con el ángulo alfa respectivo que determina su posición. Ya tengo determinado el centroide. En este inmediatamente puedo proceder a determinar sus características geométricas. Sus características geométricas, la inercia en X, inercia en Y y producto de inercias. La inercia en X respecto de este eje. Puedo descomponer en 3 áreas y le puedo aplicar otra vez ejes paralelos, Steiner. Y digo, Ix ha de ser igual a la sumatoria de las inercias de cada uno de estos elementos con respecto a su eje local X. Este es el eje X de toda la figura. De este nomás va a ser el que pase por el centroide paralelo a esto. Así es el X0. Y primero encuentro la inercia de este elemento con respecto a este eje. Y le referencio a este eje. Entonces, inercia de esto con respecto a su eje, base por altura al cubo sobre 2, rectángulo. Más el área de esto multiplicado por la distancia de este eje al centroide. Por esto. Y del elemento. Más en este elemento, más este elemento. Y le aplico de esa forma, que aquí está la ecuación. Esta ecuación que es de los ejes paralelos. Para esto es aplicable cuando normalmente la figura está compuesta de varias figuras simples, de las que podamos conocer en forma directa su inercia, su centroide, que nos facilita en el proceso de resolución. El IE igual sumatoria de IE0 de cada una de esas áreas con respecto a su eje local, más su área de ese elemento y la distancia de este eje Y del conjunto del elemento al centroide de ese elemento al cuadrado. Y eso le sumo de todos los elementos. Y me va a dar 21.5 centímetros cuadrados. El producto de inercias es igual a la integral del X por Y por dA. De ahí puedo sacar que para figuras compuestas de figuras simples, como este caso de rectángulos, podría escribir que ese es producto de inercia es igual a la sumatoria de las áreas discretizadas de cada una de las áreas multiplicado por sus coordenadas. Estas coordenadas del centroide de ese elemento al que estoy trabajando, referido al centroide de todo el elemento, tienen signos. Deben entrar con signos. El producto de inercias es una característica geométrica de las secciones que puede ser menor a 0, igual a 0 o mayor a 0. Por tanto, para que se cumpla con eso, estas coordenadas de cada área, subárea, deben entrar con su signo. Me explico. Aquí. He discretizado esto en esa área, esta parte central en esa área y esta parte final en esa área. Entonces, si yo quiero encontrar el producto de inercias, digo, y X y Y ha de ser igual al área estito, base por altura, su área. Ahora, sus distancias en X, de este par de ejes del conjunto, digo, en X va a ser de este eje Y al centroide de estito. El centroide coincide con este eje, entonces en X es 0, 0 al cuadrado, o perdón, 0 nomás es, no es al cuadrado, por la distancia en Y. En Y, a partir de este eje, este centroide es esta cantidad, estito. Menos Y del elemento 1, esta distancia. Más el área de este elemento.
por sus coordenadas en X. Tanto de esta figura como del conjunto, el centroide coincide en el punto. Por tanto, no hay distancia en X, por 0. Y por Y tampoco, Y también coincide, entonces por 0. Entonces se anula todo esto. Más el área de este elemento, base por altura, y por la distancia en X. X aquí coincide con este eje, 0. Por 0, y por esta cantidad, que es menos Y3. Este es más, sentido positivo, más Y3. Este se hace 0, este se hace 0, este se hace 0. ¿Por qué se hace 0? Porque aquí uno de los componentes al centroide es 0. 0 por cualquier cantidad nos va a dar 0. 0, y sí, en este caso nos va a dar 0. Y sabíamos que debería dar 0, porque esta sección es doblemente simétrica. Es simétrica con este eje y con este otro eje. Por tanto, el producto de inercias es 0. Y estamos viendo que sí, evidentemente, sale 0. Ya tenemos las inercias. Vamos a necesitar las coordenadas de los puntos donde queremos determinar los esfuerzos. Entonces, aquí nos dicen que quieren que determinemos el esfuerzo en este punto A, punto B, punto C, punto D. Entonces, de estos ejes centroidales, digo, XA, de aquí a este punto, XA, va a ser esta distancita, más 2.5. XB, estito. Como esto es 1, estito es 0.5, menos 0.5 en X, XB. Aquí, XC, menos 2.5, estito. XD, más 0.5. En Y para este punto, es esta distancia de este eje a ese punto, menos 5. Todo esto es 10, esto es 5, menos 10, sentido negativo de los ejes. Para el punto 2, esta distancia, menos 4. Todo esto hasta aquí es 5, esto es 1, entonces el resto es 5, 1, y esto es menos 4. Para este, de aquí, del eje X al punto C, eso es más 4. De aquí hasta aquí es 5, esto es 1, entonces esto es 4. De aquí, del eje al punto D, más 4. Eso está aquí determinado, está indicados, ¿no? XA, B menos UG, te da 2,5. XB es B medios menos T medios menos U y te da 0 menos 0,5. XC, 0 menos UG menos 2,5. XD, B medios más T2 medios menos UG y me da 0,5. Las distancias en Y hacia arriba, 0 menos BG menos 0,5. BG también está arriba, H medios menos BG y me da menos 4. Y ese T1 más H medios menos BG me da 4. Está hacia abajo, positivo, está bien. Y ED es T1 más H medios menos BG y me da 4. Y tengo las coordenadas de los 4 puntos, A, B, C, D. Ya tengo las inercias y las posiciones de los puntos en X y Y. Entonces, el siguiente paso, determinar los momentos, descomponer los momentos. Este es el momento. Tengo aquí este ángulo alfa. Esta va a ser este momento M por el seno de este ángulo alfa. Es estito. El seno de este ángulo es esto, cateto opuesto sobre hipotenusa. De ahí despejo, este es MY igual a M por seno de alfa.
Ahí está. Le pongo números, sus valores del momento, el seno del ángulo correspondiente y dice que este momento tiene 20.478,80 kilogramos. El sentido del momento de la gráfica, este tiene el sentido del momento positivo. Eje positivo, punta, doble punta en ese sentido es positivo. MX positivo, más. El MY. El MY es la descompuesta de esto sobre este eje Y. Proyecto y así es el MY. Y va a ser igual a esto por el coseno de este ángulo. Coseno de este ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. De ahí despejo esto, va a ser esto por el coseno de este ángulo. Entonces, su magnitud es 14.339,41 kilogramos, centímetros. El sentido, el positivo es cuando la doble punta viene aquí hacia abajo, hacia el sentido del eje Y. Esto tiene sentido contrario a lo que me dice que este momento es negativo. Momento negativo. Entonces procedo a determinar los esfuerzos en el punto A, B, C, D. Esfuerzo en la dirección Z en el punto A, igual, menos de la forma. El momento MX con su signo, menos arriba, más 20.478,80 sobre la inercia en X, que está aquí, sobre 246 y multiplicado por Y del punto A, por menos 5. Ya tengo un primer término. Más el momento en Y con su signo, más de la fórmula, arribita, con menos 14.339,41, dividido entre Y, aquí tenemos el Y, 21.5, y multiplicado por X del punto A, por 2,5, positivo. Eso hago operaciones y me va a dar el valor aquí en el punto A de menos 1.251,12. Hagan las operaciones y verifiquen si realmente sale este valor. Aquí estoy haciendo unas operaciones auxiliares para simplificar esta ecuación. Esta ecuación originalmente hemos determinado que sigma z de n es igual a menos el momento en X sobre inercia en X por Y del punto N, más el momento en Y sobre inercia en Y por X del punto N. Entonces aquí aparecen un término W1 y W2. Esos términos estoy haciendo una especie de constante porque no va para todos los puntos en esta sección, esos se van a repetir, puesto que son el momento en X sobre inercia en X. Este W1 es el momento en X sobre inercia en X. Este W2 es el momento en Y sobre inercia en Y. Y eso se va a reproducir para todos los casos. Por tanto, es una especie de constante. Por eso aquí digo W1 igual al momento en X sobre X. El momento en X 20.478,80 y le divido sobre IX que es 246. Eso me va a dar esta cantidad. El momento entra con su signo en esta ecuación, entonces me da positivo. Este W1 es positivo, 83,25. Y esto voy a manejar con su signo. Lo mismo aquí. W2 es igual a MY sobre Y. El momento Y es menos 14.339,41. Entonces aquí pongo menos 14.339,41. Dividido entre Y, que es 21.5. Entonces de ahí saco que esto es una cantidad W2 negativa de 666,95. Entonces puedo manejar estos a partir de ahí en la fórmula modificada para el esfuerzo en 1
El W1 es mx sobre ix, con su signo, porque el momento en la determinación de esto he metido con signo. Este signo es de la fórmula, menos el W con signo y el YA del punto A con signo, más el W2 con su signo, XA con su signo. Y eso me da que este punto tiene menos 1251.12 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Simplemente he incorporado este término porque para todos los casos esto va a ser como una constante. Para todos los puntos que quiera determinar en la sección. Ustedes verifiquen esos valorcitos, a ver, y me dicen si hay alguna variación o si evidentemente salen esos valores. ¿Están haciendo o estoy esperando en vano? ¿Qué dicen los estudiantes? No hay. ¿DW de dónde saca, Inge? ¿Ya sacado? ¿Salen esos valores? No, ¿de dónde sale DW1 y 2? Aquí está doble. Ya W1. Es este momento sobre su inercia en X. W2, este momento sobre su inercia en Y. Con su signo, este es más 20.000. Aquí su inercia en X. Aquí hemos visto que la inercia en X es 246. 20.478.80 entre 246 aquí. Y me da ese valor. Con su signo el momento. En W2, el momento aquí, menos 14.339.41 y sobre 21.40 creo que es. Esta inercia. Y me da con su signo. Entonces, estos en la fórmula reemplazo con sus signos, porque aquí en los momentos debo trabajar con sus signos. ¿No? Estos son los valores de W1, W2. Si quieren, también usan eso y utilizan la otra fórmula mx sobre ix por y del punto A más el my sobre el y por x del punto correspondiente. Siempre es bueno la vez que manejamos una cantidad de varios puntos en la determinación, sean de esfuerzo, de cargas, de lo que sea, siempre es bueno tratar de manejar constantes en el problema. Este W1 para este problema se convierte en constante, ¿no? Porque es el momento para ese problema sobre su inercia de esa sección. Entonces, para ese problema es constante. Naturalmente, cambiante este W para cada elemento, para cada sección, igual que el W2. Entonces, lo único que voy a cambiar en cada problema son las ordenadas del punto. En Y, X, el que le corresponda al punto en análisis. ¿Sale estos valores? ¿Han verificado, han hecho operaciones? ¿Sale este valor? ¿Sale esto? ¿Esto? Por lo menos el A está correcto, Inge. ¿Perdón? Por lo menos el A está correcto. Por lo menos el A. El segundo igual está bien, Inge. Perfecto, qué bien. El resto también, por favor. También, Inge. Tercero Sí. también.
El quinto, ¿alguien ha sacado ya el quinto? No hay un silencio absoluto. Bueno, en el entendido de que los valores están bien, el otro paso es determinar la posición del eje neutro. Para generar la posición del eje neutro, hemos supuesto que debo tomar un punto sobre el eje neutro identificado con la letra E. Entonces, sus coordenadas de este punto de esfuerzo cero han de ser YE y XT. ¿Vale? Y el esfuerzo sobre ese punto es cero, igual a cero de despejo. Y encuentro que el beta, que determina el ángulo respecto al eje horizontal centroidal X, ha de ser igual al arco tangente de W2 sobre W1. Aquí con sus signos. Entonces, aquí digo el arco tangente de aquí. Arco tangente de W2 menos 666.95 dividido sobre W1, que es 83.25. ¿Cuánto le sale? 82.88 negativo. Menos 82.885. ¿Eh? Vamos. Menos 82.885 grados. Entonces dice, el eje neutro vamos a determinar con este ángulo, negativo. Negativos hemos dicho que giramos hacia arriba. Entonces, voy a mostrar, aquí tengo la figura con los puntos correspondientes. Los ejes centroidales X y Y. Entonces, ese ángulo beta debo rotar a partir de este eje. Como es negativo, de aquí agarro, mido 82.885. Ahí, ese punto. Uno ese punto con el centroide y prolongo a ambos lados. Y ese es el eje neutro. Este eje neutro, cualquier punto sobre este eje es de esfuerzo cero. Es la transición de un tipo de esfuerzo, se hace cero y pasa al otro lado y cambia de tipo de esfuerzo. Entonces, a partir de este concepto podemos nosotros decir, por ejemplo, el punto A, ya sabíamos qué valor tiene. Entonces, el punto A. El punto A tiene una compresión de 1251. Como ya sé que es compresión y está a este lado, entonces significa que todos los que estén al lado derecho del eje neutro van a estar en compresiones. Cualquier punto a este lado está en compresión. Puedes verificar, el D está en compresión. Y en los que están a este lado, el B tiene que estar en tracción y el C también en tracción. Podemos verificar el B y C en tracción. B, tracción. C, tracción. A y D en compresión. Se cumple perfectamente, ¿no? Esa es esta metodología de determinación de esfuerzos en una sección, en una flexión, es viajada en secciones simétricas, doblemente o simplemente simétricas, por el método de ejes centroidales principales. ¿Alguna
¿Algún comentario, pregunta, sugerencia? Nada. Si beta saliera positivo, ¿en qué es horario? ¿Tiene que salir la línea? Si saliera este ángulo beta positivo, sí. Aquí vamos. De aquí medimos, si fuera esta misma cantidad, de aquí mido los 82, 88 a este sentido. Positivos en el sentido horario. Eso es por esta convención. ¿No? Se va a girar. Entonces agarramos, de aquí medimos esto y nuestro será este, más o menos. Y el valor del ángulo puede ser cualquiera entre 0 y 360 también. O sea, el ángulo, digamos, supera los 90, supera los 180, 270 y llega hasta el cuarto cuadrante. Eso puede darse, pero igual sería, digamos, el complemento de un ángulo que hubiera sido negativo, digo positivo. Claro, tendría que darse, ¿no? Ya de hecho en 90 va a estar vertical y pasado 90 esto se convierte así. Entonces, si es más de 90, este ángulo neutro va a estar ya en este lado, ¿no? Si fuera 180 estaríamos aquí, si fuera más de 180 será así, y si fuera, no sé, máximo hasta 360, ¿no? Que podría darse esta condición. Esas son funciones, ¿no? Hay que interpretar las funciones. Pero teóricamente el eje neutro sí puede estar así, puede empezar así, puede coincidir con este eje, puede empezar a desplazarse así, puede llegar a este eje, puede superar este eje, ¿sí? Puede llegar así y puede volver a este eje y puede otra vez superar hasta llegar otra vez aquí y hasta llegar aquí a los 360. ¿No? Puede llegar. Pero eso ya es la interpretación de la función angular. Normalmente esto va a pasar un poquito hasta antes de los 180. No te va a dar más. Si te da, interpretas. ¿Qué quiere decir eso en la función? ¿Alguna otra cosa? Bueno, entonces, en lo que queda les podemos... Sí, entonces en este tipo de problemas sí tenemos que considerar el signo del momento y sí tenemos que considerar también el signo de las posiciones de los puntos. Porque Sí. en el anterior tema obviábamos los signos, digamos, y recién tomamos de otras formas. Pero aquí sí o sí tenemos que respetar los signos para que nos salgan los valores. Sí. En la primera parte que hemos visto esfuerzos combinados por carga inclinada y por carga excéntrica, hemos metido los esfuerzos con signo, no sus componentes, directamente el esfuerzo. Si es tracción, hemos puesto positivo. Si es compresión, negativo. El momento entra sin signo, sus coordenadas entran sin signo. ¿Eh? Entonces no utilizamos signo. En este problema no manejamos los signos por el tipo de esfuerzo, sino colocamos en la formulación cada uno de sus componentes con su signo. Los momentos entran con su signo, las coordenadas de cada punto, la posición del punto entra con sus signos. ¿Eh? Debo aclararles que en el producto de inercias, en general, la determinación de las condiciones geométricas, las ecuaciones que nos permiten determinar las condiciones geométricas, ustedes las han determinado a través de la aplicación del cálculo, ¿se acuerdan? ¿No? Han hecho en la parte de derivadas como aplicación de los máximos y mínimos, han encontrado estos valores. Entonces, en estos valores, normalmente la convención de signos con la que trabajan, que siendo la línea de los matemáticos la americana,
Entonces dicen el eje X a la derecha positivo y el eje Y hacia arriba positivo. Con esa convención trabaja. Por eso es que el ángulo θ de giro está marcado positivo en el sentido antihorario en los libros matemáticos. Pero resulta que este producto de inercias ha encontrado con esta convención de signos. Si yo encuentro el producto de inercias con esta otra convención, va a tener signo. En valor absoluto no va a cambiar en el signo. Y entonces si cambia el signo, aquí en el giro, en θ igual al arco tangente de esa cantidad, el producto de inercias va a tener con signo y sí va a tener otro valor, otro signo. Por eso el giro, para esta convención en resistencia de materiales, nosotros vamos a utilizar esta convención para este tema. Deben tener cuidado con eso, ¿no? Y todo libro que analicen primero tienen que ver de qué convención está partiendo, qué cosas ha convenido, de qué manera para usar en el análisis. Normalmente los libros obedecen a corrientes de escuelas específicas que se han desarrollado. Entonces la escuela americana utiliza casi siempre X a la derecha y hacia arriba positivo, especialmente los matemáticos. Las últimas corrientes, algunos de las últimas corrientes entran en este formato de convenio. ¿Por qué razón? Resulta que con este formato la interpretación de las curvaturas, cuando nosotros analizamos las deformaciones de las vigas, debemos ver cómo se curva. Un elemento apoyado en dos puntos se curva así o se curva así. Entonces, si nosotros utilizamos esta convención o podría esta curvatura no estar en el sentido correcto. Podría ser una curvatura sino una curvatura ficticia. No, la curvatura va a existir, no va a ser en el sentido real de la curvatura. El aplicarle esto me va a dar la idea en las curvaturas. Cuando tengo en el sentido longitudinal una viga así, su eje Y, su eje X transversal y su eje longitudinal, las cargas están en este sentido, esta viga se va a curvar así. ¿No? Si tengo cargas de abajo, esta se va a curvar así. Por tanto, eso tengo que ver en qué sentido genera la curvatura. En cada caso, si la curva es así, las fibras superiores de la viga se van a comprimir y las fibras inferiores se van a estirar, se van a traccionar. Si la curvatura es así, esta parte superior que se hace convexa va a traccionarse y la parte de las fibras inferiores de la viga se van a comprimir. Entonces, esos aspectos últimamente se está incorporando estos conceptos para poder generar que las curvaturas, las deformaciones sean más del tipo real con el comportamiento de la estructura. No en la magnitud, sino en los sentidos. Un poco a eso se está tendiendo. ¿Qué otra cosa? No hay más nada. Entonces les puedo dar un ejercicio para que hagan lo que nos queda. Aquí en la clase. Así no, muy poco tiempo. ¿Cuánto tardarían en 15 minutos? Haramos 10 setups, ¿no ve? Esto hemos hecho así, explicando, regresando, volviendo. ¿Cuánto hemos tardado? Setups? Unos 5, 10. ¿Cuánto tardaría? Así medio facilito nomás. Les podría dar de un cuadrado. O de un rectángulo, o de un círculo, quiere. ¿Qué dice? No siempre. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero es bueno que vayan entrenándose. Ayal se ha subido.
Si no lo dejan para como práctica. Pero ya las prácticas ya les he subido. Ya tienen las prácticas, ¿no ve? Ya han recogido. No, pero una práctica extra. La práctica de clase. Eso es en la clase, vamos a hacer en la clase. Vamos a hacer en las siguientes clases. No se preocupen, eso vamos a hacer. Hoy quería darles una practiquita así facilita, pero ustedes creo que están dormidos todavía o quieren dormir si no quieren hacer. Cuando terminemos este tema más, nos vamos a abocar a hacer algunas prácticas de clase en la clase, ¿no? Durante las clases. Las otras prácticas para que entreguen el auxiliar ya están publicadas hasta el tema 2. Ya tienen con fechas de entrega, han visto, ¿no? Imagino que están resolviendo. De todas formas, no sé si uno de ustedes, la anterior clase me dijo que en uno de los problemas le faltaba un dato. Voy a ver en qué clase era. No sé si era el miércoles. Tal vez ayer, jueves. Sí, en el grupo 1 había sido. Alguien del grupo 1 me dijo que seguramente para ustedes también tiene el mismo problema. Alguien del grupo 1 me dijo, avísenles más bien a todos, que en el problema número 14 del tema 1, problema 14 del número 1, les faltaba un dato. He revisado, evidentemente, por alguna razón no hay la holgura o el ancho de las horquillas de un problema de pasador, que está identificado con la letra B labial, minúscula. Entonces, este dato usen igual a 15 centímetros. B labial minúscula igual a 15 centímetros. Y avisen al resto de sus compañeros. En el problema número 14 de prácticas del tema 1, en un problema de unión de pasador, le falta un dato B labial minúscula. Usen ese valor de B labial. En el enunciado esa B seguramente por alguna manipulación del problema se ha borrado. No está. Pero en la gráfica sí está acotada con la letra B labial minúscula. Entonces dicen que esta B, esa B así, la B de burro, la B de burro, B igual a 15 centímetros para ese problema. Y con eso resuelven los problemas correspondientes. Pero avísenles a todos. Si alguien del grupo 1 me dijo, que tengo anotado, el día de ayer me había dicho, esta mañana hemos pasado, pero no ha debido venir ese muchacho o ha olvidado. Yo tampoco recordé, así que no dije nada. Entonces, les estoy pasando el dato a ustedes. Grupo 3, B igual a 15 centímetros para problema 14 de los ejercicios del tema 1.
¿Listo? Ahora, para proseguir este tema, la flexión es viajada. Hasta aquí hemos visto, pero parece que no hay alumnos. ¿Tienen algún compromiso, algún agasajo? Ya no hay alumnos, ya habían abandonado la mayoría. ¿Es porque es viernes? ¿Por qué es? Sí, pues bien, el cuerpo sabe que es viernes. ¿Qué van a ir a hacer el viernes? ¿Van a ir a coar? No, mentira, Inge. Ah, ¿verdad? Primer viernes. Primer En mi viernes. caso, salgo del trabajo y ya agotada y directo a pasar clases nomás. Nada más. No hay coa, nada. No, acá donde estoy no hacemos COA. Pero dice, yo he escuchado ahí que los estudiantes de civil todos los viernes agarran y las materias se coan así, las materias que están llevando, dice no sé cómo hacen su jogatita y ahí los hacen humear y piden a los dioses, a las pachasmamas y a todos para que les vaya bien, ¿no es cierto? No es verdad eso, así me han dicho. Uno de sus compañeros me ha dicho. A esta mañana me ha dicho alguien. Viernes, sí, esta tarde vamos a saumear, me ha dicho, saumear. ¿Y cómo es eso? Le he dicho, no, pues las materias que estamos llevando agarramos y hacemos con la coadita. ¿Y en qué influye eso? Viera, me ha dicho, nos va bien así. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces el del primer viernes no hay. Ya se ha ido igual. No, ya he vuelto, Inge. Y has vuelto. Bueno, pues jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Nos veremos en la próxima clase. Yo estaba queriendo ver algo más de este método. Hemos visto el método de los ejes centroidales y principales para secciones doblemente simétricas. Flexión es viajada. Y la segunda parte de esto es ver método de ejes centroidales y principales para el caso de figuras asimétricas. Cuando los ejes centroidales aplicados no dan producto de inercia cero, en cuyo caso hay que rotar y hay que rotar los ejes y se trabaja con los ejes rotados. Lo único que cambia es que hay que rotar los ejes. Naturalmente, para generar la formulación matemática hay que demostrar que los ejes deben ser centroidales y principales. Entonces, en la medida en que determine o encuentre que los ejes son centroidales y principales, la teoría es universal y le adecuo las ecuaciones a este comportamiento. Y las partes, los momentos debo descomponer con respecto a estos ejes rotados. Las distancias x y y deben ser las que correspondan a los rotados. Las inercias deben corresponder a los ejes rotados. Todo se trabaja con los ejes rotados. En estos métodos, a veces el método de ejes centroidales y principales, a veces se hace moroso en algunas figuras en las que la determinación de las distancias x y y es iterativo, hartas veces, hartos puntos que determinar, ¿no? Entonces se hace bastante pesadito el determinar varios puntos, los esfuerzos. Pues hay que descomponer los momentos, hay que descomponer, hay que determinar las distancias en x y y respecto a los ejes sin rotar y luego hay que convertir en respecto a los ejes rotados, ¿no? Entonces, lo mismo, la posición del eje neutro hay que adecuar para esa condición de los ejes rotados. Entonces, eso vamos a ver la próxima clase. Yo quería ver algo más de eso hoy, pero mejor lo vamos a ver la próxima clase.
Si no hay nada más, nos vemos, jóvenes, la próxima clase. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge.